quiero ahora intentar asociar dos temas, dos revelaciones que han pasado en mi vida. Vino casi todo vino de Ana. Ana, te chupó la vida. Ana Méndez Ferrer. Nada, sí, pero se ha pasado mi vida, es la cuestión. Y entonces tiene que ver con dos revelaciones que sé que le van a servir a la Iglesia de Cristo y a cualquier persona para entender el por qué pasan muchas cosas dentro de uno y no entendemos. Recuérdese que nosotros estamos adaptados en muchas iglesias, ministerios, de hacer liberaciones, de sacar fuera el espíritu demoníaco del cuerpo, pero no nos enfocamos en los cautiverios del alma, en que en realidad, muchas personas tienen pedacitos de alma en diferentes regiones de cautividad donde están siendo constantemente atormentadas por seres invisibles y se va a reflejar en las emociones constantemente que vamos a tener. Y entonces, por más que tú te eches fuera los demonios del cuerpo, que te salen los demonios, y de las regiones de cautividad, como que se apartan esos espíritus, pero Perencejo vuelve de regreso en las regiones de cautividad y dice, pero si todavía las tenemos aquí, vuelven ahí los espíritus de nuevo, santo. Y entonces esto fue una de las vías que hace tiempo Dios empezó a revelarme a través de Anita Méndez Ferrer para entender acá lo de la celda del homosexualismo, pero ahora pasamos otra historia. Ay, Señor. Y vamos a ver cómo yo los mezclo. Quiero mezclarlo porque tiene que ver con cautividad del alma. Entonces, bueno, empecé sobre eso, sigo sobre ese mismo tema. Ok. La cita bíblica, bueno, en fin, el que quiera, yo lo voy a compartir y voy a decir el conocimiento que Dios me ha dado a través de esto, pero si quiere estudiar un poco más a profundidad con respecto a estas regiones de cautividad, vaya al libro. No estoy dando la promoción a un ministerio, le estoy dando promoción a algo, una revelación de Dios para la Iglesia de Cristo y para cada persona cuando se le ministre liberación. Y voy a contar testimonios aquí, voy a poner testimonios de allí, cuando fue a libertar de los chacales, lugar de los chacales, santo, mañana. Ok. Y yo, mi testimonio, ¿cierto? Entonces, bueno, con respecto a eso, vaya al libro de Ana Méndez Ferrer. El libro se llama Regiones de Cautividad. Ahí habla con más profundidad sobre todo esto. Comparte algunos testimonios de algunas liberaciones que ella ha hecho y todo lo demás. Y entonces, bueno, quiero compartir algo que por cierto, tiene gran relación para que las personas tengan un entendimiento con respecto a lo que sucedió en la Jíquima, los planes del diablo, cómo es que trata con las personas. Y lo estaba compartiendo en el video de guerra espiritual. Después hice la guerra, pero hoy es la historia del diablo. Mire para acá, el diablo, recuérdense que yo le dije, le he estado compartiendo que el diablo en realidad no le importa tu cuerpo, el diablo no le importa ni tu cuerpo, porque en realidad, recuérdense que él peleó junto con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, pero era para hacer trabajos y cosas. Pero lo que el diablo quiere de la persona es el alma. ¿Para qué? Para atormentarla en regiones de cautividad. Y con ella se hacen transacciones de alma en el mundo espiritual. Y Cristo vino por usted, vino por el alma de cada persona, por su corazón. Y entonces el diablo está en ese asunto. Es una guerra entre el reino de Dios y el diablo ya ha vencido, que estaba tratando de hacer fuerza y su historia, pero tiene muchos cautivos todavía. Y entonces una de las vías, que eso lo estuvo haciendo el soquete con menos tiempo, el diablo, para tomar fragmentos de mi alma e inutilizarme, así con la gente. Se vio esa manifestación allá en la Rita Luca, cuando no podía ni leer un libro ni dar clases, me quedaba, aparte de los espíritus, pero también voy para allá. Dice acá, en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 6, esta es una de las formas como el diablo fragmenta o va a por tu alma. ¿Para qué? Mira para acá, dice, vamos contra Judá. Judá, recuérdense que es la tribu de Judá, es el lugar, pero acá se refiere en lo espiritual, algo simbólico, a nuestra alma. Y entonces dice, infundámosle terror. Eso a cada rato es la historia conmigo.
infundamos los miedos, vamos a intimidarla, y eso hace unas cuantas personas en ignorancia, sin saber lo que están haciendo y ocasionando a la persona. Repartámosla entre nosotros, eso es el diablo y sus demonios, lo que trabajan para ellos. Oye, vamos a romperla. Recuérdese la película de Harry Potter, el malo, una representación de ellos. Dividió su alma en 7 partes o 6 y la puso en diferentes lugares para que no lo pudiera matar por completo. Hay una representación de ellos. Infundamos el terror, repartámosla entre nosotros, y vio que se puede dividir en diferentes pedacitos. Dice, y pongamos sobre ella por rey al hijo de Tabel. O sea, hasta ahora Tabel, la revelación de allá, repito lo que se dice, Tabel significa bueno para nada. Porque es como, por ejemplo, las personas que tú dices, mira, ese nació síndrome de Down, ese nació con problemas. Esa persona no se puede desarrollar en verdad como lo que es en Dios. Dios no lo mandó así aquí a la tierra. Recuérdense lo que le acabé de compartir, de dónde salimos y cómo Dios nos conformó nuestro espíritu. Ya cuando llegamos acá, el producto de eso de las mujeres que tienen un mal embarazo, que botan sangre y todo eso, y eso es una fragmentación en el alma, es una discapacitación, y cosas que heredas también de los padres, o cosas que, por ejemplo, si tú tienes tu bebé en el vientre y eres una madre que está presentando por traumas que la están azotando tu esposo, que andas todo el tiempo como que con esa atención que no tienes paz, eso se lo estás heredando, se lo estás pasando y está siendo formada la almita del niño, usted sin culpa, a lo mejor, y entonces se lo estás heredando a tu criatura, al igual que cuando una madre en el vientre quiere rechazar a su bebé, matarlo, tomar pastillas para abortarlo y queda vivo, ese rechazo lo hereda. Y entonces del rechazo enseguida voy a hablar por algo también que escuché y quiero ayudar un poco. Y también esto también me sirvió para mí. Y entonces dice acá esto. Ajá. Entonces no te vas a poder desarrollar si tu alma no está al 100% completa, formada como tiene que ser. No te vas a poder desarrollar al 100%. Es como decir, personas que de momento tienen poco lenguaje al hablar. Hay cosas que también Dios da un nivel de inteligencia. Dios le dio inteligencia a todo el mundo. Nadie es burro, recuerde. Pero sí es verdad que Dios da un nivel para gente. Ajá. Pero entonces que es como que te imposibilita, ¿ves? Como que no te para el habla, no puedes o no puedes retener lo que te dan en las clases para que lo memorices, porque también cabe la posibilidad que eso sea una cautividad del alma en ese pedacito de la mente. Hay que poner unas imágenes para que usted se vea. Imagínese el cuerpo, así, esto que usted ve, ajá, mi cuerpo, pero dentro de este cuerpo hay un alma, que es como tipo, vamos a suponer, por las cosas que he visto por fotos y eso, como tipo los espíritus, las representaciones que hacen. Y el espíritu, esos dos que son invisibles, que están en un movimiento en lo espiritual y también en lo natural, está dentro de nuestro cuerpo. Entonces, imagínese así completo, un pedacito del... Entonces me vas a ver en lo espiritual como que me falta, tengo un chichón, me falta un hoyo en el alma, tu alma. Y entonces eso pasa. Y entonces es una de las vías. Eso el diablo lo estuvo haciendo desde hace tiempo. Hubo una vez que venía a contar sobre eso, que quería... bueno, para atrás. Cuando empezó toda esta historia, divertida a ver, pero también con sus cosas. En casa de Liliana, me acuerdo, cuando empezó ya de las camaritas, lo que pasó en la paloma, esa historia, que le estaba contando sobre esas personas que estaban así mismo, como mueven las camaritas, no sé si sea exactamente así, la historia y la movida. Y entonces que me acuerdo un día, entonces fue un pito, que sentí como un pito chillido que me estaban tratando de asustar para fragmentar mi alma, porque ¿qué pasa? Las personas cuando ven películas de terror y que te ocasiona de verdad un terror en tu alma, o sea que hay gente como que eso nos parece divertido, pero en ese storytelling te llevan un cachito de tu alma, o sea, un trauma, después entonces te asustaron tanto con los caballos, que eso a mí me pasó cuando pequeña, ciertas personitas, que me imaginé que lo estaba observando esa persona, cuando pequeña empezaban a socarme con caballitos, yo jugaba con los caballos, y tanto fue el de esto que yo empecé a tener pesadilla que los caballos salían de las hojas y me caían arriba. Luego de eso ya yo empecé a tenerle fobia y temor a los caballos. Y entonces, o sea, esos espíritus, se fragmentó mi alma, es la estrategia del diablo. Vamos contra el alma de esa persona, vamos a infundirle temor, ya sea el temor que tú le quieres infundir a alguien. Repartámosla entre nosotros y pongamos sobre ella por rey al hijo de Tabel. Entonces no ibas a operar en que no tengo temor, soy valiente, tomo un animal, porque así nos creó Dios con todos los animales. El temor no es del reino de Dios. El temor son espíritus
en las personas, ya sea por cosas que han pasado o han heredado o circunstancias que han ocurrido que esté así atemorizada por algo. Tanto fue la cosa, fragmentaron el alma, tanto fue el azote, entonces empezó a tener temor. Y entonces nada, que Dios no quite. Concho. Y entonces, esa es una de las vías como el diablo opera. Es como cuando se nos ocurre a nosotros una maldad. Vamos a una maldad, vamos a asustar a aquel con hay gente que se la... Yo gozaba con eso antes. Viendo esas cosas y me río todavía. Pero esa gente que se desmayan, hasta el susto de tan real que le ponen demonios y cosas así, circunstancias, con el sonido, con todas las circunstancias. Y desde allá, acá de rato con las sirenas de los policías, las ambulancias. Hubo un día que venía del camión, no sé si era de la Jíquima o era de Holguín, cuando venía, y apenas que llego entrando aquí en la zona donde está el cartel, que lo del mensaje ese espiritual de las piezas y todo eso, la gente sí sabe cómo es la historia, que saben que no estoy diciendo meter en tus historias, lo de los ruidos de tus historias, y ahí me estaban intentando como tipo atemorizar, que me decían conejita, un mensaje espiritual que no te cogemos, cosas así, que sé yo, algunas personas cuando abren la boca. Y entonces eso era para que yo le tuviera temor a las autoridades. Pero ¿por qué tengo que tener temor a las autoridades? Un ejemplo, ve, el diablo encargándose de una vía a la otra para fragmentar tu alma y infundir temor. Eso es obra del diablo, eso es cosa del diablo. Dios no anda en ese asunto, más bien que Dios, que escogiendo a Gedeón, un hombre que parece ser que había pasado, no es que quiera haber sido cobarde, a alguien le estoy diciendo esto, sino que parece ser que pasó por cosas en su vida que empezó a tener temor. Y entonces estaba con esas cosas, entonces y Dios así le escogió, le dijo, hombre forzado y valiente. Y más bien Dios después usó esa estrategia también, lo estuve compartiendo. Me cayó yo misma la boca con la palabra. Y entonces, esa es una vía, el alma es fragmentable, aquí están varias citas más con respecto a eso, saca mi alma de la cárcel, esto es algo porque hay las regiones espirituales que existen, recuerden, hay diferentes regiones espirituales. Una es el lodo cenagoso, esa la estuve compartiendo el día que estuve frente a Cajamayín hablándole desde allá, es un lugar de depravación sexual por completo. Es un lugar donde tu alma va a sentirse acechada por esos espíritus, vas a tener no en orden en el área sexual tus emociones, vas a tener pensamientos de otro tipo de espíritu, en realidad te empiezan a lanzar como un lodo asqueroso arriba, algo, que entonces tú te sientes, es como por ejemplo las personas que en el área sexual hay personas que se excitan cuando empiezan a oler el bloomer de su pareja. Eso es algo que es totalmente no conforme a la palabra de Dios y son espíritus de depravación sexual y conforme a que producto la práctica de pecado en el área sexual, ese cachito de alma está en esa región. Y entonces esos espíritus es como que siento esa atracción de que quiero adulterar. ¿Por qué de adulterio? De adulterio. Mi hermano, estás en una cárcel de pecado. Y eso es una región espiritual. Un cachito de tu alma está en esa cárcel de pecado. Hasta que no te saques de ahí, por fe puede hacer, ahí en ese libro se habla, yo intenté varias veces, me saqué de algunos pequeños lugares y después de otros ni me sacaba, intentaba y no pasaba nada. Hace poco creo que me volví a activar aquí, no sé mucho, e intenté, le dije, mami, ¿pasó algo? ¿Experimentaste algo? No. Bueno, porque también aparte de por fe, se hace falta una unción del Espíritu Santo. Y entonces, pero por fe puedes intentarlo, no pierdas la fe y la esperanza. Y entonces, esa es otra, el lodo cenagoso. El otro era la tierra del olvido, que se tiene que ver con el rechazo, que es el quiero meterme para allá, por lo que, cómo se sale también de ahí, un alma rebelde. ¿Por qué tanta rebelión? El rechazo. Hay alguien también pasa y falta de identidad, es ocasionada por el rechazo. Cuando, por ejemplo, las personas son huérfanos, eso es un rechazo que reciben porque no tienen una identidad. Y entonces buscan la identidad en un hombre carnal que no te va a dar la identidad. Puedes imitar o copiar, que yo acá rato copio a varias personas de momento, me cogí una historia también. Algunas veces me gusta, algunas cosas repetirlas porque me gusta, ¿ves? Cosas así. Como que es parte también de mi identidad, pero también falta de identidad, que ya yo sé quién soy, y esa es otra historia. Vas a hacer que empiezas a imitar a personas o a copiarlas en tu personalidad, y entonces me estoy yendo tiene que ver con cautividad, también tiene que ver con el alma, tiene que ver con el rechazo y todo eso con nuestra alma. Y entonces la identidad es en Jehová.
Jehová Nisi es el que nos puede dar esa identidad, porque es como, recuerda la revelación, que salimos de su corazón, es Él el que nos conformó, salimos de Dios, no de un hombre. Podemos tener padres espirituales, amarlos, quererlos, pero no es que que no nos corte la relación con Jehová. Entonces, con el verdadero Padre, que es Jehová Nisi, ese es el verdadero papá. Y entonces, que es como decir, no te va a llenar. Recuérdese que Cristo es la plenitud de cualquier persona, de hombre o de mujer es Cristo. Entonces Dios es el único que te puede revelar esa identidad de que sabe quién soy yo, cómo soy yo, cuáles son mis gestos, como Dios te creó, cosas así. Y entonces eso pasa con las personas producto ya sea el rechazo que recibiste de tus padres, que tu padre nunca te atendió, que te abandonó, que nunca te prestó atención, porque casi siempre los varones, en el caso de los varones, siempre como muchos, o no sé si todos, admiran como el papá y muchos quieren ser como su padre. Y entonces como que imitan y quieren seguir hasta algunos la misma profesión del papá, cosas así. Pero en realidad la identidad está basada en nuestros padres celestiales, es el único que nos puede dar esa seguridad dentro de nosotros y quitar toda esa historia es con Dios. Es con Dios. Entonces todavía no me quiero meter para allá, porque hay otros testimonios de alguien y cómo fue que empezó esa historia a llegar a mí, el rechazo y toda esa historia, y cómo llegó exactamente esto. Entonces, salieron de cautividad, llevo cautiva la cautividad, veo dones a los hombres. Recuérdese para que su fe aumente y crea esto un poco más. Y hay gente que tiene la revelación y lo sabe. Y han empezado a hacer eso, pero bueno, pasan cosas que el Señor Padre, te alabamos, Señor. Entonces, que recuérdese que Jesús en Filipenses, Filipenses capítulo 2 versículo 10 habla cuando el mismo Cristo, ya cuando muere en la cruz, dejó su cuerpo, pero su espíritu, me dice así, el espíritu, él exhaló el espíritu, y creo que el espíritu fue a Jehová, su Padre celestial. Todo espíritu procede del Padre y va al Padre. El alma, creo que la que queda, es como que hay una división en ese momento si practicas el pecado, es la que va a ser atormentada si practicas el pecado, pero si te mantienes bien con Dios, tu alma va junto con el espíritu. Pero entonces, que Cristo mismo, no sé ahí, porque el cuerpo lo dejó ahí, pero en el espíritu parece ser, y en su alma, Él bajó a esas regiones de cautividad y llevó cautiva la cautividad y sacó los que estaban encarcelados. Por eso dice, no es que tú vas a la cárcel a sacar a alguien que está pagando por un sistema de justicia, sino a esas personas que están en lo espiritual cautivas en esas regiones de cautividad, ya sea por la práctica de pecado, por estas circunstancias que pasan en la vida de las personas sin deberlas ni temerlas, y otros hijos de Dios así que son santos, pero que permanecen en una constante en cosas como que no logran soluciones, pero tienen que ver con cautividad, y siendo personas que tienen un pecado oculto. La condenación es del diablo, no es un pecado oculto, mi hermano. Hay regiones de cautividad donde los mismos hijos de Dios están siendo cautivados, atrapados y atormentados. Y entonces saca a esas personas, esa alma, esas personas que estaban ahí, las sacas, los llevas a lugares celestiales, los establece. Recuerden que estamos sentados totalmente con Cristo en esos lugares celestiales, y le da dones a los hombres. O sea, puedes ya, cuando te sacas de cada región de cautividad y te posicionas ahí arriba en lugares celestiales, trabajar al 100% en la plenitud, en lo que Dios te dio, con los dones que Dios te dio. Te vas a poder desenvolver, desarrollar, no que de un día estoy bien, un día estoy mal, un día estoy bien. Y toda esa historia. Y entonces, esa es la historia. Sácame alma de la cárcel, la calada de tu nombre, las personas que no pueden alabar, fórmate en la cárcel. En fin, hay pozos, hay hoyo también, la depresión, toma. Hay personas, por ejemplo, que padecen de depresión constantemente o a cada cierto tiempo. Ay, Dios mío. Y que entonces, que pasó algo de momento en tu vida que ocasionó como que una fragmentación, una herida en tu corazón, una fragmentación de tu alma, y caíste en esa región de cautividad, y entonces de vez en cuando te vienen invitaciones a su espíritu, estoy deprimido, y lo que hacen es llenarte de pastillas, que no, te puedes sentirte contento por esas pastillitas que le dan a uno, cosas así, pero en realidad no te sacan, no te libertan, después vuelves a recaer y tienes el mismo tratamiento, te ponen una dosis mayor, qué sé yo, porque no están tratando con los asuntos espirituales ni con tu alma, estas revelaciones que Dios le está dando para que se incluya en esas entidades de salud. Lo que son los psicólogos, los psiquiatras y también los médicos.
¿por qué no? Y entonces, así, porque en el psiquiátrico es donde están diciendo, ahí están los locos, la gente más endemoniada y más cautiva por el diablo. Entonces, ajá, un espíritu, están tratando con espíritu en los cuerpos, duermen a las personas y el espíritu se apacigua, pero que esa agresividad son espíritus de no sé cuánta historia. Y que están azotando en verdad a la persona y se manifiestan. Señor, bendito tu nombre. Y entonces espérate. Te sacas de ahí y ya se te va la depresión. No estoy diciendo como que es mentira. Es verdad, qué cosa. Así que voy a dejar cuidado. Cualquier cosa después vuelvo a compartir más cosas, porque fue de momento y tengo que luego leer y recordar los testimonios. Voy para el rechazo. Alaba, Señor, bendito tu nombre. Mire, con respecto, pues vaya, que siempre usa la cosa mental y como que se me frío del corazón. Con respecto a lo del rechazo, me acuerdo que hubo un día una persona, que ya debe de saber quién es, no voy a decir el nombre, y hay otra persona de testigo, que es un hombre, es un apóstol, por cierto, que estaba, ay señor, se está por su tierra. Bueno, había alguien, una hija de Dios, ya, que de momento un día, bueno, empecé a ver cosas en ellas de momento que decía, bueno, ¿cómo esa persona va a tener eso hacia mí? De momento envidia, se vieron manifestaciones de envidia, voy para allá, tenga calma y paciencia, con corazón abierto y entendido, y que me estaba entonces, me estaba hasta incluso grabando lo que yo estaba diciendo y me estaba haciendo preguntas, toma ya, cuando es tuyo. Y entonces me estaba haciendo preguntas con respecto a ver si yo hablaba mal del Ministerio de Liberación. Creo que si no me sales a defender, compañero Mayín, te voy a dar 4 pescozones porque va a ver que es real. Y entonces eso fue un inicio cuando entré, no van a saber. Bueno, esa persona sí sabe quién está perdonado, por favor. Y entonces, nada, estaba, qué sé yo, y ahí fue la revelación de lo de las cosas, yo quiero también ser esposa de Cristo, qué sé yo quería hacer de todo. Y entonces, no sé, parece ser que, me acuerdo después del domingo en la iglesia, él me da un consejo, siempre estuvo de mi parte, siempre estuvo a lo que ahí me quería como papá, no me veía con los otros ojos, ahí me veía como una niñita, como su niña. Y entonces que decía, a ver, la historia de José, lo que estaba compartiendo de José, decía, y sabía que era conmigo, él me miraba, y sabía, ¿ves? Y entonces me aconsejaba, no le cuentes nada a nadie, como si tú le cuentas el propósito a la gente, qué sé yo, voy para allá, te van a empezar a envidiar, no sé qué, empezó a aconsejarme. Y creo que mencionó sobre eso, y yo supe, me di cuenta, porque yo me di cuenta que me estaba grabando, ¿ves? Yo diría, no, pero bueno, yo no entendía, en mi cabeza yo no entendía por qué esa persona es esto, qué sé yo, sí, más bien se alegraba conmigo, estaba bien conmigo, o sea que hubo de momento manifestaciones en ella que no entendí, y si más bien me quiere. Y entonces compartimos juntas y etcétera, nada de falsa, ya no es falsa, simplemente esta revelación que es lo que ha sucedido en su vida. Y creo que ella tiene un poquito de este entendimiento. Y entonces nada, vi eso. Y creo que entonces ya yo estaba en ese tiempo metía escuchando las predicaciones de Ana, las enseñanzas, recibiendo, buscando soluciones también para las cosas que me pasaban a mí, etcétera. Me acuerdo que ahí empecé a dejar obviar las cosas del trabajo de la Rita Longa, y después cuando empecé, estaba casi todo el tiempo conectando, viendo y recibiendo y grabando. Esto era esto. Y todo el mundo, está Cristo, está. En vez de estar en mi centro de trabajo en las cosas, era esto. Era adictiva a esto, a Dios. Y entonces, ahí empecé a hacer estas anotaciones, mira, por esto pasó esto con ella, pero yo lo que no sabía es que luego de un tiempo esto me iba a pasar en mi propia vida y que Dios me lo estaba dando ya de herramienta para después saber cómo yo salir de estas regiones de cautividad. Luego, ya al pasar el tiempo lo del psiquiátrico, en casa de mi tía Marisol, entonces cuando pasó lo de mi mamá, que los espíritus de mi madre hicieron daños allí en esa casa, y entonces me querían culpar a mí, hoy en día se sabe, de las historias que pasan, pueden creer un poco más. Y entonces me querían culpar a mí de violencia de mi tía, de que se rompió un equipo, cosas así, de las cosas que de vez en cuando pasan en ciertas historias. Y entonces como yo no podía contener mis emociones, yo como de vez en cuando, empezaba a reír, como que me culpabilizaba a mí misma y me ponía roja, ¿ves? No podía controlar las emociones. Y entonces, nada, tú
tú. Y entonces yo veía a mi mamá y lo que no veía a mi madre. Veía a los seres demonios en ella, lo odio porque nunca mi madre ha sido así conmigo ni por el estilo. Vea los 15 míos, mire bien a mi mamá para que usted vea, ahí va a ver muchas cosas. Y los otros videitos cuando se ve ella con el amor. Y entonces ya yo miraba, me quedaba yo de embobecida. Ahí me quedaba mirando la foto de mi mamá y yo lloraba. Y ahí fue, en una de esas historias, se llevaron cautivita un fragmento de mi alma por una herida, un dolor ocasionado sin mi mamá. Ahí fue cuando ya el amor que estuve teniendo, la genialidad, ya me sentía por dentro vacía. O sea, como que yo iba a la iglesia, pero era como que tú estás caminando, pero por dentro me sentía como si fuera viva. Y entonces fue cuando lo que estaba contando, que oraban por la gente, yo no sentía la presencia del Espíritu de Dios, o sea, de ese trato que necesitaba dentro de mí no sabía. Pero entonces ahí Dios me lleva en esta revelación. ¿Sabes cómo salir? Fuiste quebrantada. Entonces, primeramente, en esta reunión para tú salir de ahí, que hace rato estoy no cumpliendo exactamente como es hoy en día con esto. Se me ha ido un poco esta historia. Y entonces que es como niégate a ti mismo, empieza a dejar de pensar en ti, empieza a pensar en el prójimo, a darle amor. Eso es una estrategia también. Fíjese usted si Dios es grande y poderoso, y más bien Dios lo dice en su palabra. Cuando te das en ti, tú en servicio, la luz de Dios va a llegar sobre tu vida. Y entonces por eso tú puedes reclamarle muchas palabras de bendición a Dios. Y entonces dice, empieza a darle amor al prójimo, niégate a ti, el ego, el ayuno. El ayuno te saca de esas regiones. Yo desde hace rato bendecía por eso, no paro de comer. Y de vez en cuando. Y entonces, a ver, entonces el rechazo va a ocasionar, el rechazo de una nación, el rechazo es algo que es espiritual, uno lo percibe, lo siente, no te queremos aquí en la provincia, se ve en los rostros, en lo espiritual sientes el azote. Y yo también he rechazado a la gente, producto de rechazo, yo para allá, yo para acá, aquí para allá, ¿ves? Y ellos han sentido muchas veces también mi rechazo, me hago responsable también de eso, porque muchas veces no he querido saber ni hasta de Dios, le he rechazado y le he dicho cosas a Dios, porque estaba por dentro rabiando. Y entonces, ¿y quién soy yo? Pero está bien, sí, pero así me he sentido. Estoy diciendo la condición de mi alma para que usted vea, entienda un poco. Pero Cristo es el de arriba, el que sabe y nos entiende, por eso Él sigue insistiendo con cada uno de nosotros. Y entonces, porque lo que no vemos nosotros, Él lo ve, y Él ve esas regiones de cautividad y ve dónde está usted, lo que nosotros no sabemos, que porque usted hoy en día llora, Él sabe que fue de niño una violación que tú sufriste. Está fuerte eso, de tu propio papá. Y entonces son cosas que son fuertes y dolorosas, que Cristo las entiende, por eso Él nos entiende, o sea, Él nos entiende. Y siempre Él ve lo que tú no sabes, que el otro te juzga, te condena, ay mira mira que amargado, mira no sé qué. Yo he hecho eso miles de veces con mi mamá. Se me han olvidado las revelaciones, se me han olvidado lo que Dios me ha estado dando. Y entonces, producto a heridas, producto a humillaciones, producto a cosas también en lo que es su pareja, la pareja que tuvo. Y entonces va creando que una persona se vuelva amargada, se llene de ese espíritu de resentimiento, de odio. Y nada, no hay ningún hombre que pueda sanar eso, tiene que ser Cristo el que te saque de esas regiones. No es un hombre, tú puedes sentirte feliz cuando estés enamorado de alguien que te volvió la ilusión de momento, pero en realidad es Cristo, no es ningún hombre, mujer puede llenar y ni puede sanar un corazón si es Dios, porque esa herida va a estar ahí, esas cosas están ahí, y eso Dios es el que las sana, la libertad, es como si es su mente. Entonces, el rechazo va a ocasionar que una persona tenga un alma rebelde, que no, una rebeldía dentro de ti, mi hermana, mi hermano. Mire, hay alguien también que ha sido rechazado. Yo de los testimonios creo que también se ha sido rechazado, y ese producto también puede ser esa impotencia, esa servidura, cosas así. Y tiene que ver también, creo que también puede ser por el rechazo. Pero entonces hay algo, que hay una ilustración ahí, que cuando tú te rechazan, tú después rechazas. Es algo como que es como si fuera una ley espiritual, como que en vez de reaccionar todo lo contrario, el rechazo, y te doy amor como hace Cristo Jesús. Y los espíritus de la gente van a querer que tú rechaces a la persona, o sea, se van a manifestar en ti mismo. Es como cuando tú dices, no, yo quiero que tú me des cariño, no me des cariño, eso es rechazo. Pero en realidad la persona está queriendo que tú le des el abrazo y el beso. Y entonces tú, no te hago caso, ven, dame el beso y el abrazo. Y entonces la persona recibe el amor. Y los espíritus son muy astutos, pero como están ya en su corazón, ellos se dejan guiar por eso que está ya en el corazón. ¿Cómo me boca? Habla tu diablo, para que, ay Dios. Entonces esa persona, a la condición de esa persona, no sé, hoy en día, ella es madurísima. Dice, en Dios eres amado,
Va a crearte una morada de mentira, algo que no eres. Por ejemplo, te va a decir tu ego, un alma muy fuerte dentro de ellos, tú no puedes, tú eres débil, es una voz ya dentro de ti, por las regiones de cautividad. No tienes valor, tú eres incapaz, y el ego no se quiere rendir a la verdad. Entonces dificulta creerle la verdad a Dios. Eso es verdad. Y también me acuerdo, de momento me vienen pensamientos de cosas también, Dios me ataque de vez en cuando. Que hubo un día que yo estaba en la iglesia, siendo niñita, y de momento sentía como tipo un rechazo, y me decían como que Mayu no te quiere, Mayu no te quiere, yo como una niñita. Y yo miraba así, qué sé yo. Y entonces yo aquel tiempo era un amor que aún sigue estando ese amor, pero ahora me siento en este momento un poco seca. Y entonces, que yo le decía, ¿tú me quieres? Sí, 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 te quiero, ¿ves? Así como cuando tú necesitas que alguien te diga, te amo, te quiero, ¿ves? Cosas así, ¿ves? Y entonces, porque esas regiones de cautividad son espíritus que vienen a hacerte sentir como que tú, es algo como que tú no existes, tú no estás, no te reconocen nada. Cuando tú estás en una región espiritual que se llama la tierra del olvido, es una región espiritual donde no te van a reconocer nada bueno, nada de lo que tú haces. Tú tienes que estar mencionándolo constantemente. Oye, ¿yo qué? Y yo esto, y yo lo otro. Porque rechazo al full. Había un testimonio, que se lo voy a contar, que fue una persona que Ana Méndez libertó. De un hombre que estaba en la iglesia y quería servirle a Dios. Y dice que iba adelante, oye el nivel de rechazo, iba adelante para que ve, servirle a Dios, y siempre a la gente se le olvidaba el nombre del hombre, y que no estaba sirviendo porque como que se olvidó, lo obviaban por completo. A lo mejor usted te pasó por eso. Y entonces eso tiene que ver con niveles de rechazo y regiones de cautividad. Y entonces cuando dice Ana lo libertó, lo saca de ella, vio las regiones esas espirituales, una unción profética, para poder ver, no solamente discernir, sino que los ve. Y entonces lo sacó, lo libertó de esa región, y el hombre ya fue reconocido, ya se acordaban de él, ya estaba sirviendo a Dios ya cuando lo volvió a regresar a ver, porque son regiones espirituales. Y entonces eso va a pasar que también esto pasa conmigo muchas veces por producto también al rechazo. Es no solamente yo me analizaba con Cristo, que se apartaba de lugares solos a estar solitario con el Padre. Pero muchas veces yo he tenido manifestaciones que he dicho, ustedes no me quieren, pero los animales sí. Y ustedes me dicen cosas, pero los animales no, me voy con los animales. Entonces muchas veces me he ido para un lugar de árboles, de plantas y eso, producto del rechazo espiritual que se ha sentido. Y entonces es que quiero estar sola. Muchas veces he querido estar apartada de las personas, otras veces sí, poquitas veces he podido disfrutar de la presencia de la gente, pero otras veces como que ves, también siento eso en lo espiritual, que entonces lo que quiero es estar sola, tranquila, lejos de toda esta historia. Y entonces tiene que ver con rechazo, tirar al olvido. Ahora, algo más que también pasa con la gente por algo que escuché. Eso, ahí tú tomas la decisión también, mi hermano, de estar inventando historias, o porque te crees la historia que te estás inventando. ¿Y para qué? Porque dice una persona rechazada quiere ser reconocida, quiere ser una persona como que conozcanme, sepan de mí, ya te conocen. A nivel del mundo entero ya saben de ti. ¿Qué más estás inventando? ¿Qué estás haciendo? Estás distorsionando la palabra de Dios siendo mentira, y si el Espíritu de Dios se aparta de ti, ¿qué te pasa? Después, ¿qué milagro va a suceder si ya no está contigo la presencia del Espíritu de Dios? Entonces, Dios da un tiempo de todo. Y entonces, no confía en nadie ni en Dios, no sabe quién eres, la negación, un dolor no confesado produce ira, celos, envidia, odio, venganza, homicidio, ¿verdad? Que conozcan al Padre Celestial, un rechazo no resuelto, no soy perfecta, envidia, celos, porque son regiones de muerte. Ya llega el punto que ni siquiera me tiene que hay personas que llegan al punto de por el rechazo que reciben de sus padres, empiezan entonces a quererse suicidar. Me acuerdo yo cuando pequeña, ¿puedo contarlo? Oye, yo un día me puse a formar una historia de eso también, de chilla, que tengo unas marcas, los invento de tantas historias de muchachas que yo me había metido en tantas cosas. Aquí están las marcas. Y entonces que me acuerdo que cuando pequeña, producto de rechazo que recibía de alguien, no es que no fuera mala, sino que ahí se estaba cegada también por completo. Había un San Lázaro en la casa, la tenían de verdad trabajada esa persona. Y entonces tenían una foto de ella y mi mamá y mía, me había robado la foto, igual que me robó la foto de mi mamá con mi papá y conmigo. Entonces, el diablo dando ideas y haciendo cosas. Y entonces, producto de que yo sentí algunas veces el rechazo de mi mamá, yo tuve sueños con respecto al rechazo, y varias veces por mi mamá, por ningún hombre. Me intenté pastillar, como llamar la atención de mi mamá. Cosas así, cuando chiquitica.
Y entonces, no quiere hacer mal, Señor, porque la tenemos hoy en día, como no sé cómo está puesta, es maravillosa, ha dado la vida por mí. Y mira, mi mamá, voy para allá, voy a ponerla en grande. Vivía todo el tiempo, todo el dinero que hacía de la pública que trabaja y eso era para mí. Casi siempre se quitaba hasta su ropa y dijo, mami, quiero ponerme ese uniforme para la niña. Entonces se metía, no, que tuyo, no, no, para la niña. Sí, esa es mi mamá. Y entonces que me acuerdo comprar areticos de oro, ahí están de los 15, las prendas esas fue ella comprándolo, creo que Fidel puso también un poco ahí en el reloj oro, en su historia, o sea que siempre ella se sacrificó por mí, todo el tiempo era conmigo, Dai, la niña, varias veces nos separamos por las mudanzas, los divorcios con Fidel y cosas que pasaron que, en fin, estamos juntas y revueltas. Y bajadas también. Entonces dice para acá, sigo con esto. Porque ¿qué pasa? En esas regiones es como que el diablo te va a sugerir que empieces a hacer a inventar historias. Mi hermano, ¿no tenés que inventar historias? Sí, sí, ¿para qué? ¿Qué le pasa a usted? A ver, rechace. Una vida de oración, primer paso, amar a tu prójimo, el ayuno mata el ego, morir al ego, mi satisfacción está en lo que doy. Mira, soluciones para usted. Enfocarse en el prójimo. Una de las cosas es que en vez de, no, espérate que voy a cobrar esto porque te costó, aunque te duela o no tengas la fe suficiente para ello, un ejemplo, no se ofenda, hay que reconocer cada una de las cosas. Bueno, padre, empiezo a darlo para adelante, se lo doy al prójimo. O sea, ahí te estás negando a ti, como Cristo mismo se negó y tomó esa cruz, esa sí la pasó buena, en cada área. Y entonces empezó, en ese caso de Cristo, empezó a servirle. Cristo se dio en servicio, es algo también estrategia para que también pase eso en ti, ustedes ayunan también, entonces eso también les puede servir de gran ayuda, que mata el ego, el ayuno mata el ego. Yo me acuerdo que realmente cuando yo también, cuando recibí esto, empecé en esa historia, el ayuno y el ayuno, pero ahora estoy que hablo de ayuno y digo, ¿dónde está el ayuno? Mi satisfacción, tomar la responsabilidad de quién soy, yo quiero vivir esa responsabilidad y no es así. ¿Ves que hoy en día no estoy cumpliendo con estas estrategias para poder salir de esas regiones de rechazo, porque es una de las vías para sacar nuestra alma de esas regiones de rechazo también? Ay, Dios mío. Es como, mira, por ejemplo, ahorita alguien me dijo, ¿cómo fue? Maricó, perdón, la palabra se me fue, y no sé qué otra cosa. Y en ese momento, en vez de recibir esa palabra y quedarme con eso, más bien le dije, ¡te amo! ¿Sabes? En ese momento me salió del corazón, no me sale del corazón, pero sí me salió del corazón. Y entonces, o sea, es como todo lo contrario, esto recibo, pero hazlo de Cristo. Pero para eso tenemos que pedirle a Dios que guarde nuestro corazón para que no reciba tantas balazos, tantas heridas. Y entonces, para tú, es como decir, me mantengo como un mismo Cristo y como mismo el Padre de Jehová Nisi, que se mantiene en un constante perdón, hiriéndoles el corazón constantemente, con palabras, con vituperio, con no sé qué, pero para allá él se mantiene, mira, amando, perdonando, amando, perdonando, amando y perdonando. Y entonces hay que tener una voluntad determinada para querer salir. Antes yo tenía una determinación, hoy en día las piezas del robot, estoy bendecida. Es una persona centrada en sí misma, es una persona centrada en sí misma, la persona rechazada es una persona centrada en sí misma. Muchas veces vivo pensando en ciertas cosas y se me olvida las demás cosas. Madurez, ayudar a la gente a ser feliz, culpabilidad, partiendo la culpa a los demás, bueno, cualquier cosa que después me sienta inspirada en comentar algo más con respecto a esto, de lo otro, lo agrego en el videito, hasta ahora este. Y entonces recibo las enseñanzas. Varias veces yo los de Magín Santos. Mire, hubo una vez, lo que me ocurrió, mira, hubo una vez que Magín yo le decía, oiga, que en las regiones de cautividad, yo le imponía a él, que me sacara las regiones de cautividad, ¿no? Que es la liberación profética, y le llevaba los deditos de Ana Méndez Ferrer.
Y entonces es así. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí lo que tú tienes que hacer y lo que tengo que yo que hacer, cosas así? Y entonces yo estaba buscando mi liberación. Y entonces, como hubo una vez que él me atendió para salir de las regiones de cautividad de los chacales son devastadores, te azotan el alma, son, o sea, tú te vas a poner torpe, te vas a poner, es como decir, o sea, inútil por completo, cosas así. Y entonces me acuerdo que él me iba a sacar de esa región de cautividad ese día, creo que ese día él estaban las cámaras también montañas, me hizo varias preguntas, me parece que fue ese día, y entonces había que hacer un acto profético, porque la unción está, creo que aún la unción sí, está sobre él, y entonces yo también voy a tener mi unción, va a llegar, y entonces que yo me paro, cuando, o sea, tuve la experiencia que supe que de verdad estaba saliendo de esa región, pero me tenían que parar a hacer el acto profético, una moción, me parece que se llama así la palabra, de pararme para que suceda en lo espiritual, hacer ese padecito de mi alma y caminar y salir, pero ahí el diablo me conoció, me hizo así, ¡paf!, me mandó un dardo en la cabeza de que, ay, ¿qué pensará allí? Y ahí me senté y me quedé en el mismo lugar donde estaba. O sea, dice que no es necesario, pues no es necesario porque Dios te liberta, pero pasan tantas cosas que son para enseñanza. Y entonces, también una de las cosas que Dios estuvo tratando también con uno, es la fortalezas mentales, estructuras de pensamiento de ay que piensa el ciego, ay que piensa lo que no debe importar lo que piense la gente, sino lo que piense, lo que ve Dios. Y entonces caminar de que, por ejemplo, yo antes iba caminando también por la calle, alabando a Dios. Y entonces el pensamiento de que, ay, ¿qué está viendo? No sé qué. Y muchas veces me he callado hoy en día también de eso, pero entonces como que para que te calles. Si tú le haces caso a los pensamientos que el diablo te tira en la cabeza, mi hermano, no estamos como estamos. Bendito el nombre de Cristo. Y entonces es un entrenamiento que Dios de vez en cuando hace con cada uno de nosotros para entender cuál es el pensamiento del diablo y cuál es el pensamiento de Dios. El diablo no te va a hacer ver el pensamiento como que es Él. Te va a mandar el pensamiento de que eres tú mismo que lo estás pensando. No, si yo soy así. Dios no te creó así. Dios no te puso espíritu de lesbianismo ni de homosexualismo dentro de tu cuerpo. Ese que te guste son espíritus en ti, ya agarrados a tu corazón desde que naciste, lo heredaste, lo pasaste, ya después que decidiste practicarlo, heredaste más, y por ahí para allá te sumergiste en esa historia. Pero Dios no te creó así, y ese no eres tú. Y la cuestión es que eso como que no soy yo. Oiga, mi hermano, Dios esa transformación de vida. ¿Cómo fue el video de cómo Dios fue que nos creó? Pero producto de todo lo que fuimos pasando, como por ejemplo las personas que tuvieron dos piernas, tuvieron un accidente y perdieron una, no era así. En lo natural, en lo físico se ve que de verdad no era así, perdió la pierna. Y entonces son cosas que pasan en nuestras vidas que nos van transformando, nos van cambiando. Por ejemplo, la gente que tú dices que se van para afuera, algunos, que si no, ahora llegó ya soberbio, ya llegó orondo, se lo olvidó por la finanza. El diablo los tentó, los incitó y dentro de ellos aceptaron esa soberbia, esa altivez y el amor al dinero. Entonces ya después tú sabes el cambio que pasa en muchas personas, pero son el adversario en la cabeza y ya él entró al corazón y ya tienen esos espíritus. Pero hay gente que se mantiene en la misma actitud de, o sea, de humildad, de que tienen cosas y cosas y cosas y no tienen eso en su corazón, pero el corazón no se ha enaltecido. Y entonces no tienen esos espíritus, porque hay gente que, miren que han pasado heridas, hay gente maravillosa que no le sirven a Dios, que son buenas porque recuerde que todos venimos de Dios, que han pasado heridas y le han pasado cosas y se mantienen siendo unas personas buenas, o sea, de que siguen dando, siguen siendo generosos, siguen siendo misericordiosos, siguen ayudando y son personas que, pues, como puedo decir, Padre, mira, hay gente en el mundo que sirve y que les gusta hacer cosas buenas, ¿sabes? De ayudar a los demás y no le están sirviendo a Dios de que ellos piensen que ellos quieren servirle a Dios, sino que lo hacen porque tienen a Dios dentro, venido del corazón de Dios, de cierta forma de hablar. Y entonces nada, pajeros sobre su vida, espero que reciba esta enseñanza, no se corrompa, mi hermano. Si él ya no le hace sugerencia de espérate que aquel, mira la unción, mira los testimonios, no empieza a inventar cosas que no tiene que inventar, no empieza a hacer cosas que no, por favor, enfóquese en lo que tú sabes que va a llegar para su vida. Y entonces no es necesario, mire, hay alguien que yo conozco, me parece a mí que no inventa. O sea, de que es alguien que no se pone a, y más bien elogió. ¿Cierto? Dice las cosas que yo no he visto en la Biblia, no sé si fuesen las palabras, pues que me corrijan. Como que, o cosas bonitas, de testimonios bonitos, cosas así, o diferentes, cosas así. Y se mantiene en una actitud de que no se puede inventar. Pero está seguro y sabe, Dios parece ser que, bueno, se lo reveló su identidad, de que no sé si tenga esa relación como tengo yo con mi padre Giovanni,
pero tiene su identidad segura y no se pone, por más que pueda ser persuadido de que, un ejemplo, a lo mejor sabe quién es, no se siente a lo mejor menospreciado ni menos que nadie, sabe quién es, tiene un corazón seguro, me parece ser, y ajá, pero entonces le puede pedir a Dios, entonces no puede, por más que si no hay tantos testimonios, no los invente, que más bien vas a perder todo lo que Dios ya te ha dado. Entonces, ¿qué está haciendo? Entonces, página sobre su vida, métase con Dios, Señor, dame estas revelaciones a mí, personales, suyas, que sean de Dios con usted, con la palabra, no tantos quehaceres de aquí para allá. Bueno, voy a seguir escudriñando la palabra, Padre, esto por acá me dejaron como unas ciertas revelaciones para que se descubran. Y entonces, bueno, no la quiere descubrir ella, bueno, la voy a descubrir yo. Ya las tengo anotadas, Padre, dame esa revelación. Y entonces empieza a predicar lo que Dios personalmente te ha revelado. También puedes compartirlo de los demás, lo que te están dando, porque así es. A mí me corresponde lo que Dios me dé a través de alguien, compártelo, porque estás testificando de que es verdadero y no es mentiroso. Y también ha influenciado en mi vida. Pero no se ponga a inventar cosas que no, a lo mejor no han sucedido ni en su vida, que más bien Dios es el que lo está mirando para quedar bien con el hombre. ¿Qué le pasa? ¿Cómo que quedar bien con el hombre si es como dice, no con, ¿qué hace con ganarte el mundo y no te ganas a Dios? Entonces, ahora yo estoy peleando por ganarme el alma de las personas, pero tratando de ser un poco sincera, al decir, sí, porque de vez en cuando yo también dudo de mí, pensando, mirando mi propia vida y mirando mi propio corazón de qué tengo y qué hice, cosas así. Y entonces, bueno, un beso sobre sus vidas, no me pongo a fingir de que, un ejemplo, mire, es un milagro, no pasó nada, punto, no pasó. Y entonces un beso, reciba.